Del día de hoy, ¿ya? Son dos temas según corresponde a Silabus. El primer tema que vamos a tocar es trastornos mentales orgánicos y el segundo tema va a ser trastornos somatomorfos, ¿ya? Quien les habla es la doctora Diana Reque, docente en la sede del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Comenzamos entonces con trastornos mentales orgánicos. Van a ver que en este tema vamos a tocar algunos puntos, algunos términos que ya ustedes lo han visto en neurología. ¿Ya llevaron neurología, por cierto? ¿Qué están llevando? Bueno, en la primera lámina, para hacerles mención en cuanto a la nómina, ¿no? Antiguamente le llevábamos trastornos mentales orgánicos. En la nueva nómina se cataloga como trastornos neurocognitivos. ¿Ya? La tabla de contenido es la siguiente. Vamos a dar un poquito acerca de introducción, lo que es síndrome cerebral agudo y crónico, las manifestaciones clínicas, y hacer la mención de las tres principales nosologías, ¿no? Que nosotros, que han pedido mínimamente en el Silabus y que van a ver con mucha frecuencia también en las sedes de práctica, especialmente en los hospitales generales que están rotando en ellos. Bueno, para hablar de trastornos neurocognitivos, primero tenemos que comprender qué cosa es lo que comprende la cognición. La cognición comprende funciones mentales superiores como la memoria, el lenguaje, la orientación, el juicio. Verán pues que la cognición va a comprender justamente lo que ustedes evalúan en el examen mental, ¿ya? Así también evalúa las relaciones que tienen, en este caso, el paciente con otras personas, ¿no? Que se llaman relaciones interpersonales. La realización de las acciones, que viene a ser la praxis, y la resolución de problemas, ¿no? La habilidad para que los pacientes puedan resolver sus propios problemas. Los trastornos van a reflejar una desorganización justamente en uno o más de los anteriores dominios. Se van a complicar frecuentemente con síntomas conductuales. Nosotros vamos a ver que los trastornos cognitivos son como el punto de intersección de los trastornos de medicina interna, de neurología y de psiquiatría. O sea, nosotros somos un punto ahí límite o un punto frontera. ¿Por qué? Porque los trastornos neurocognitivos obedecen a nosologías orgánicas, ¿no? Llámese patologías orgánicas tratadas en medicina interna, como puede ser una neurosífilis o como puede ser una tormenta tiroidea, por ejemplo. Y entre neurología también, porque en neurología vamos a ver todo lo que son los síndromes orgánicos cerebrales secundarios a, por ejemplo, enfermedades crónicas como epilepsia o también como secuelas de accidentes cerebrovasculares, ¿ya? Entonces, psiquiatría lo que observa es justamente la conducta del paciente posterior al deterioro cognitivo que ha tenido debido a estas enfermedades. El síndrome orgánico cerebral agudo se va a caracterizar por un inicio brusco. La duración es bastante corta, puede ser de horas a días. El pronóstico, por tanto, es favorable porque este cuadro puede ser reversible. El déficit cognitivo es generalizado. Ustedes van a poder apreciar a un paciente con una alteración en la mayoría de funciones mentales superiores. Van a observar también alteraciones en el comportamiento de ese paciente y conducta alucinatoria, ¿no? Alucinaciones predominantemente visuales a las auditivas. También van a observar una alteración en el ritmo del sueño, pacientes somnolientos, inactivos. Muy diferente al síndrome orgánico cerebral crónico. Dentro del síndrome orgánico cerebral crónico vamos a ver que obedece a una lesión estructural cerebral. Por tanto, las lesiones estructurales cerebrales no son reversibles. La evolución a ello va camino a una demencia. El deterioro es grave en esos procesos intelectuales. Frecuentemente hay síntomas también psicóticos, pero no tanto de corte alucinatorios, sino más bien delusionales, o sea, de contenido de pensamiento. Alucinaciones también se encuentran en menor frecuencia y las ideas delirantes, que es lo que les mencionaba. Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a ver el deterioro cognitivo, vamos a ver síntomas amnésicos, apraxia, afasia, agnosia, deterioro funcional, ¿ya? Este cuadro resume las características y a la vez diferencias entre un síndrome orgánico cerebral agudo y un síndrome orgánico cerebral crónico.
Como ya les mencioné, en el cerebral agudo vamos a tener un comienzo rápido. El síndrome orgánico cerebral, en cambio, es lento e insidioso. Muchas veces no van a poder los familiares distinguir a tiempo el síndrome orgánico cerebral crónico. Van a dejarlo pasar hasta que lo vean agudizado. ¿Ya? Un claro ejemplo es la demencia, ¿no? Cuando se le habla al familiar, ¿cuánto tiempo tiene de enfermedad tu paciente, ¿no? Tu abuelito? Recién se me ha puesto mal, hace una semana, ha comenzado a gritar en la noche. Bueno, pero antes de ello era totalmente normal. No, bueno, ha venido perdiendo poco a poco la memoria. Todo esto comenzó hace 2 años cuando la abuela falleció, entonces el abuelo comenzó a tener conductas de introversión, ya no salía, olvidaba dónde dejaba las llaves, etc. El síndrome orgánico cerebral crónico va a tener una duración a su vez de meses a años. El orgánico cerebral agudo va a ser de horas a semanas. Lo más aparatoso, o sea, el cuadro más aparatoso que ustedes van a ver es en el síndrome orgánico cerebral agudo, ¿ya? La evolución en 24 horas va a fluctuar y es peor a la noche, ¿ya? Los pacientes se agitan en horario nocturno, ¿no? En el orgánico cerebral crónico van a ver que esta variación es mínima, ¿ya? El cambio que tenga a diario no se va a notar mucho. En cuanto al estado de conciencia, van a observar un estado de conciencia disminuido en el orgánico agudo y un estado alerta, más bien, en el cerebral crónico, ¿no? Frente a la percepción, en el síndrome cerebral agudo tenemos percepciones erróneas, las visuales. En el orgánico crónico no es frecuente las visuales, ¿ya? Tampoco es que el paciente tenga mucha alteración en percepción. Como les comentaba, más es en contenido de pensamiento. Las alucinaciones son comunes, visuales y auditivas, aquí son poco comunes. Respecto a la atención, en el orgánico agudo van a encontrar a un sujeto bastante distraído. En el orgánico cerebral crónico, incluso los pacientes son bastante conscientes del deterioro que están teniendo y tratan o hacen los esfuerzos para poder responder adecuadamente las preguntas. Pero de todas maneras se observa un deterioro, ¿no?, del basal. Y el lenguaje en el orgánico cerebral agudo va a ser variable, muchas veces es incoherente. Uno los va a visitar en salas de recuperación, en salas de hospitalización, no se les entiende, ¿no? Mezclan cosas, están hablando en un momento de su enfermedad y después pasan a preguntar cosas como, por ejemplo, pensando que están en su casa, preguntan por algún familiar, ¿dónde está mi hija? O ya cocinaron. Cosas que no corresponden al momento, ¿no? En el orgánico cerebral crónico hay dificultad para encontrar palabras correctas. El paciente puede demorarse en hablar porque está buscando la palabra correcta, se da cuenta del deterioro y trata de esmerarse en responder las preguntas. Bueno, vamos a ver entonces dentro de las patologías comunes el delirium, ¿ya?, que obedece a un síndrome orgánico cerebral agudo. Para el DSM-5, bueno, que es la clasificación europea, lo define como una entidad que se caracteriza por una alteración de la conciencia y un cambio en cognición durante un periodo breve de tiempo. El CIE-10 sí es más específico, menciona lo mismo que el DSM-5, pero más masticado, ¿no? Menciona que es un trastorno de la conciencia, sí, pero también menciona las funciones mentales superiores que les mencioné: la atención, la percepción, el pensamiento, memoria, psicomotricidad, emociones y el ciclo del sueño-vigilia. Entonces, ¿qué causas podrían originar estos cuadros de delirium? Podemos ver entre las principales causas las intracraneales, que serían las epilepsias, los traumatismos, las infecciones, los trastornos vasculares o neoplasias. Pero ojo, en epilepsia no es que vamos a ver a un paciente en consulta externa, ¿no?, conversándonos de que pues, tiene un cuadro aparatoso de delirio. Es justamente la convulsión propiamente, ¿no? El paciente sufre una convulsión y posterior a la convulsión puede tener cuadros de este tipo delirante, ¿no? En traumatismos también cerebrales, las infecciones, como ya les comenté, la neurosífilis, la meningoencefalitis tuberculosa también, en trastornos vasculares, neoplasias también que correspondan justamente al área encefálica, ¿no? Y en las causas extracraneales tenemos el uso de fármacos, ¿ya? Venenos, disfunciones endocrinas, hepáticas, renales, cardiovasculares,
en enfermedades deficitarias, en infecciones y en estados posoperatorios también. ¿Qué vamos a ver o cómo es la clínica de delirium? Es básico para ustedes en pregrado pasar este curso sabiendo perfectamente cómo diferenciar un delirium de una demencia. ¿Por qué? Porque en las emergencias quienes llegan son los delirantes, ¿sí? Entonces ustedes no pueden catalogar como, por ejemplo, he visto colegas que cuando los ven en estados de delirium porque tienen alucinaciones o porque tienen agitación psicomotriz, mencionan en las interconsultas es una esquizofrenia. Entonces ustedes tienen que ver o distinguir el tiempo de evolución y las características que presenta el paciente, ¿no? Entre ellas la alteración de la percepción, la alteración del ciclo sueño-vigilia. Estos pacientes por lo general en el día los encuentras dormidos o pueden ser que estén entre dormidos, o sea una situación muy mixta, de que están dormidos, luego despiertan, nuevamente vuelven a dormir, ¿no? Y en la noche, donde deberían estar durmiendo, están totalmente alterados o agitados, ¿no? Alteración cognitiva, actividad psicomotora también alterada, están mareados o no pueden ponerse de pie, o también están agitados queriéndose arrancar la sonda, queriendo desamarrarse. Alteración de la conciencia, alteración afectiva y autonómica. Bueno, el estado de activación, principalmente como les comentaba, la atención está alterada. Y dentro de lo que son alteraciones cognitivas, ¿no?, está la memoria. Hay una alteración en la memoria de fijación. También tenemos otras alteraciones como en la orientación. El paciente, es muy difícil que ustedes evalúen y el paciente les diga no sé quién soy. Si el paciente les dice no sé quién soy, ya está obedeciendo a lo que es un cuadro crónico, es una demencia, ¿no? O sea, el orden de desaparición o el orden de falta de orientación es como sigue. Primero te desorientas en lo que es el tiempo. Posteriormente va evolucionando el cuadro, si no mejora, te desorientas en lo que es espacio. Y finalmente, en último lugar, ya es persona. Y dentro de otras alteraciones cognitivas están también el lenguaje, ¿no? Está el discurso vago o circunstancial, la alteración en la comprensión del lenguaje también. Se observan ilusiones y alucinaciones, tanto visuales como auditivas, pero predominantemente les comentaba que son visuales, ¿no? En casos clínicos que ustedes vayan a desarrollar en sus pre-test, post-test o en el examen mismo, se va a mencionar las características de las alucinaciones. Si ven de por sí que ya es una alucinación visual, lo primero que ustedes tienen que pensar es en un cuadro orgánico. Alteraciones autonómicas y psicomotoras, sí, como les comentaba, puede haber una simple inquietud, el paciente no puede estar echado, hay una hiperactividad, quiere estar haciendo muchas cosas, movimientos simples o complejos también se pueden observar. Y dentro de las alteraciones autonómicas, bueno, se comenta cualquier manifestación vegetativa o también muchas veces son orientadores sobre la etiología, ¿no? O sea, pueden llevarte a la causa que está sucediendo a este problema, ¿no? Dentro de las alteraciones motoras está la disartria, la ataxia, la disprosodia asterixis o las mioclonías multifocales. Y las alteraciones afectivas, es un paciente que está lábil, ¿no? Que puedes encontrarlo llorando y que al poco tiempo se está riendo o que puedes lucir enojado. Entonces es un mix de mucha sintomatología. El examen mental en esos pacientes es bastante rico, ahí para llenar todas las funciones mentales superiores. Los criterios diagnósticos para delirium. Vamos a tomar el DSM-5. El de CIE-10, si ustedes lo van a leer en casa, pues es todo como les comentaba, pero masticado, está todo bien minuciosamente detallado, ¿no? En el DSM-5 es más general, pero lleva lo mismo. Es una alteración de la conciencia, tiene que haber cambio en las funciones cognitivas o la presencia de alteraciones en la percepción. La alteración se presenta en un corto periodo de tiempo y tiende a fluctuar a lo largo del día. Las fluctuaciones es importante en las características del delirio, ¿ya? Y la demostración de que la alteración es un efecto de una enfermedad médica. Normalmente han visto que en las enfermedades como depresión, ansiedad, bipolaridad y todas las patologías que les han estado mencionando, el último acápite en el DSM-5 es que no corresponda a una enfermedad de etiología médica. En cambio aquí necesariamente tiene que haber una etiología médica. En los diagnósticos diferenciales entre delirium y demencia,
vamos a ver que la memoria en delirio siempre está presente, ¿ya? La alteración. En cambio en demencia, bueno, mejor dicho, en ambas está presente, pero en el delirio es reversible, ¿ya? La demencia no es reversible. Las alteraciones de pensamiento también en delirio está presente, igual en demencia. Vamos a ver diferencias. En alteración de conciencia, por ejemplo, en demencia generalmente no hay alteración, en el delirium sí. El déficit de atención solamente se encuentra en estados avanzados de demencia, ¿no? Ya fases avanzadas. En el delirium siempre va a estar presente el déficit de atención. ¿Qué otras cosas más de diferencia? Bueno, ocasionalmente puede haber exacerbación nocturna, es muy difícil. Se puede dar en un caso también que se les presenta en el examen, por ejemplo, que un paciente tenga historia de demencia, o sea, es un paciente ya conocido, por ejemplo, una demencia vascular, pero que en el mes de enero se reagudizó el cuadro y comienza a tener exacerbaciones nocturnas. Ejemplo, esto puede ser un delirium, pero sobrepuesto o superpuesto a un problema de demencia, ¿ya? Pero el diagnóstico sigue siendo delirium. ¿Por qué? Porque el familiar viene a la consulta a preguntar, no por los 2 años o 3 años de demencia del papá, sino por el cuadro aparatoso que se ha sobrepuesto a la enfermedad demencial. En cuanto al tratamiento, como les comentaba, dentro de los criterios tiene que tener una nosología orgánica, entonces vamos a apuntar a buscar la causa subyacente. Eso es lo fundamental. O sea, nosotros como psiquiatras, por ejemplo, nos llaman de medicina interna, vamos a ver al paciente y, bueno, nosotros podemos dar antipsicóticos, que es para controlar la agitación psicomotriz, podemos llamar al familiar para darle indicaciones de cómo debe tratar al paciente, de que no lo tengan sujeto tanto tiempo, que lo pongan, no sé, en un lugar donde le pueda dar la luz, cosa que el paciente pueda distinguir entre el día y la noche. Podemos dar remedios o sugerencias, pero son paliativas, o sea, son cosas compensatorias en el momento, más no causales. Lo que siempre indicamos es que si ese paciente está haciendo un delirium, por ejemplo, por una, no sé, una alteración, por ejemplo, en una crisis, qué sé yo, hiperglicémica, que controlen pues las glicemias de ese paciente, ¿no? Los cuidados médicos de soporte, el ambiente, como les comentaba, es fundamental en esos pacientes, y el tratamiento farmacológico solo en casos necesarios. Vamos a pasar a demencia. Demencia es una patología que ustedes lo van a desarrollar a detalle en neurología. Acá se toma más que nada para que vean la diferencia con la patología que es del delirio, ¿no? Bueno, dentro de la clasificación de demencia tenemos toda esta clasificación larga para el CIE-10 y DSM-5. En nuestro país, a la cabeza, las demencias mixtas, que son las vasculares, ¿no? O con un poco de deterioro también, o demencia por Alzheimer. Las demencias por VIH también están a la cabeza. Las demencias por traumatismo craneal, Parkinson, Huntington, con menos frecuencia. Tanto para el CIE-10 como para el DSM-5, la demencia va a ser el deterioro de la memoria, acompañado también de alteración en otras capacidades cognitivas. Recuerden que para la demencia es muy importante, no solamente muy importante, sino es fundamental que tenga que tener alteración en memoria. Si no hay alteración de memoria, no hay demencia. Para el CIE-10, la demencia es el deterioro de la memoria que va a afectar esa capacidad de registrar, de almacenar y recuperar la información nueva, ¿ya? Va a haber deterioro también del pensamiento y de la capacidad de razonamiento. Las ideas o el flujo de las ideas también se va a ver alterado. El individuo va a tener la necesidad de esmerarse mucho para prestar atención a más de un estímulo a la vez. Para que hagan el diagnóstico de demencia, tiene que pasar un mínimo, y bueno, nuevamente viene el número mágico en psiquiatría, el 6, ¿no? 6 meses. Como verán, en la mayor parte de patología psiquiátrica se debe de cumplir un mínimo de 6 meses. Hay deterioro de la memoria, deterioro del pensamiento, interferencia también en actividades cotidianas. Tiene que haber mención de que este paciente, por ejemplo, si antes se vestía solo, ahora ya no se puede vestirse solo. Si es que antes iba a la tienda, ahora tiene dificultad, tiene que ir acompañado. O sea, siempre tiene que haber una interferencia en la actividad cotidiana, una molestia, un fastidio del paciente.
El nivel de conciencia puede ser normal sin excluir la posibilidad de alteraciones episódicas. O sea, que en un momento puede estar con una conciencia anormal, pero luego la recupere. Las deficiencias se hallan presentes durante al menos 6 meses. Van a ver entonces que los criterios del CIE-10 son más estrictos en cuanto a la duración, ¿no? Si de repente el DSM-5 aquí van a ver que no menciona el tiempo, el CIE-10 sí lo hace. El cuadro en sí de demencia debe acompañarse a la vez de una reducción del control emocional o de la motivación, ¿no? Un cambio en el comportamiento social. Esto en el paciente demente definitivamente va a causar alteraciones afectivas, porque como les comentaba, a diferencia del delirium, el demente sí se da cuenta conforme va avanzando en la enfermedad que va perdiendo las capacidades. En cambio el delirante no. Los déficits adicionales van a estar limitados a la capacidad del juicio y pensamiento y también al procesamiento general de la información. ¿Cómo se trata la demencia? Se va a tratar nuevamente la causa subyacente, de acuerdo a la clasificación de la demencia que se dé, cuidados médicos de soporte, el ambiente siempre es fundamental, tratamiento farmacológico solamente en caso necesario y tratamiento psicosocial de mantenimiento. En el delirante no es necesario pues el tratamiento psicosocial. ¿Por qué? Porque el delirium es breve, como les comenté, es un cuadro aparatoso, nos da más dolores de cabeza para tratarlo porque pacientes son de los que se tiran por la ventana, se agitan, corren, pero lo bueno es que todo revierte. En la demencia no es así. Finalmente vamos con los trastornos amnésicos. En el trastorno o deterioro amnésico va a haber deterioro de la memoria y tendencia al olvido, ¿ya? La clasificación es según a las causas. En el primer ítem vemos el debido a una enfermedad médica, en el segundo que es un deterioro de la memoria persistente pero inducido por sustancias, que podría ser por ejemplo alcohol a la cabeza, los no especificados, los transitorios y los crónicos. Dentro de lo que es etiología para los trastornos amnésicos vamos a ver dos elementos, que es la amígdala, ¿ya? Y el hipocampo. El hipocampo, ¿por qué? Porque va a intervenir en la consolidación de la memoria. Y la amígdala es, digamos, un elemento que interviene en los procesos de afecto. Pero en los pacientes, al tener deterioro en la memoria, justamente también hace efecto en cuanto a la sensación de bienestar o en el afecto. ¿Por qué? Porque uno se va dando cuenta que va perdiendo la memoria y que de repente no hay retención o no hay una adecuada evocación de recuerdos, y esto lo va a hacer sentir deprimido, va a hacerlo sentir con ideas de repente de minusvalía o de que está perdiendo el juicio. Las causas más frecuentes del síndrome amnésico son el alcoholismo crónico y traumatismo cerebral, ¿ya? A la cabeza. Otras causas que podemos encontrar son las enfermedades sistémicas, ¿no? Las hipoglucemias, las enfermedades cerebrovasculares, tumores, infecciones, fármacos hipnóticos sedantes, nuevamente el alcohol y benzodiazepinas, ¿ya? Pero las más frecuentes de síndromes amnésicos, vuelvo a repetirles, el alcoholismo crónico y el traumatismo cerebral. Dentro de las características clínicas del síndrome amnésico está la alteración de la memoria reciente, ¿ya? Hay conservación más bien de la memoria inmediata. La memoria remota sí también está afectada, se puede verse afectada. El déficit afecta a la memoria episódica más que la semántica. Van a observar esos pacientes que están perplejos o confusos, ¿no? Pueden cambiar la personalidad, pueden estar agónicos o pueden tener episodios de agitación. Dentro de los subtipos del síndrome amnésico tenemos el síndrome de Korsakoff, los blackouts alcohólicos, las amnesias postraumáticas, amnesia global transitoria, pacientes posteriores a su TEC, ¿no? La terapia electroconvulsiva o electroshock, demencias, delirios y también los olvidos benignos propios de la edad. ¿Qué tratamiento se da a los síndromes amnésicos? Bueno, se trata la causa subyacente nuevamente, los cuidados médicos de soporte, y aquí se da tratamiento psicoterapéutico, o sea, son intervenciones psicodinámicas. Llamamos a un equipo de psicología para que pueda realizar calidad, ¿no? de vida con el paciente, ejercicios de evocación, etc. Bueno, esas son las fuentes de información.
Muy aparte de ello, también hacerles mención, en el examen las preguntas se han planteado en base a casos clínicos. Por ahí que hay preguntas teóricas, pero dentro de los mismos casos clínicos. Ejemplo, es un paciente que viene de repente a la emergencia con agitación psicomotriz. Es un paciente que viene con agitación psicomotriz, que los hermanos lo encuentran qué sé yo, agitado, con temblores, teniendo un lenguaje incomprensivo, con asterixis, ¿no? Temblores, y el paciente tiene antecedente de consumo de alcohol, ¿no? Y el familiar, por ejemplo, como lo vio tomando alcohol todo el fin de semana, decidió encerrarlo. Lo encerró en su casa, pues le puso llave al cuarto, lo tuvo así 3 días y el paciente comenzó a convulsionar. Entonces, claramente es un ejemplo de qué cuadro. Es una abstinencia alcohólica, ¿verdad? Ahora, la pregunta no va a ir justamente a eso, ¿no? No voy a decir pues qué diagnóstico es, pero sí preguntaré qué tipo de memoria, por ejemplo, está alterada, ¿no? Y eso sería una pregunta teórica dentro de lo que es un caso clínico, ¿ya? Así que, a ver, vamos a pasar